Y a 40 horas del inicio de la jornada de protestas de transportistas y campesinos en varios estados, permanecen los bloqueos totales y parciales. Y mientras continúan las protestas, las autoridades, en lugar de dialogar, de tratar de llegar a algún acuerdo, los amenazan con investigaciones criminales. Bueno, después de 4 horas de sostener una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, transportistas y productores no llegaron a un acuerdo con el gobierno federal, y tal como ha pasado en varias ocasiones anteriores, por lo que anunciaron que mantendrán los bloqueos carreteros en distintos puntos del país. Suman más de 2 días del paro y el bloqueo que realizan transportistas y agricultores en distintos estados. Llegaron muy chingones a pedirnos el voto y luego se fueron, y ahora ¿qué nos están diciendo? Se están dejando indefensos y luego ahora nos quieren hacer criminales con la ley del agua. En la autopista Arco Norte, a la altura de la caseta de cobro Tula 1, el cierre es parcial. En Michoacán hay afectaciones en al menos 8 puntos. En Tamaulipas permiten el paso de manera parcial en las carreteras. También hay bloqueos en Sinaloa, Tlaxcala y Guanajuato, mientras que en Chihuahua continúa el cierre de la aduana de Ciudad Juárez en el Puente Internacional Córdoba de las Américas, debido a que los productores se quedaron a dormir en las instalaciones. Este lunes, la Secretaría de Gobernación dijo que había diálogo y que algunos líderes campesinos estaban fichados. Quiero decir muy claro, aquí estamos con toda la disposición de diálogo. Ahora, también les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años. ¿De qué delitos, perdón? Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. O sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos. Pero en la conferencia matutina de este martes se dijo que lo que es delito es el cierre de carreteras, que Rosa Isela nunca dijo que había carpetas de investigación. La mandataria aseguró que no se perseguirán ni a agricultores ni a transportistas por megabloqueos en carreteras federales. La oposición indicó que los campesinos y transportistas no protestan por manipulación. El cinismo y la desvergüenza de Morena ahora sí rebasó cualquier límite. Ahora resulta que nosotros estamos detrás de las protestas masivas. Miren, los únicos que tienen culpa y responsabilidad de que la gente esté saliendo a las calles son ellos, los de Morena. ¿Por qué están saliendo los campesinos a las calles? Porque Morena los dejó sin apoyos. Y les doy datos duros. Si comparamos pesos de 2025, lo que recibía el campo mexicano, por ejemplo, en 2015, contra lo que va a recibir este año, prácticamente se redujo a la mitad del apoyo al campo. Y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, informó que el gobierno reitera su permanente disposición al diálogo. Bueno, y como le mencionábamos, transportistas y productores acudieron a la Secretaría de Gobernación para dialogar con autoridades, pero no llegaron a ningún acuerdo. El Frente de Transportistas y Campesinos acusó que no hay sensibilidad política en este gobierno. Cuando terminamos de hacer la exposición, el licenciado Yáñez nos pidió que para continuar la reunión debíamos desalojar los puntos de protesta que están en las carreteras y que están en los puentes internacionales y en las aduanas. Nunca se comprometieron a nadie, a nada, y nosotros pues obviamente no nos vamos a retirar de los puentes, ni nos vamos a retirar de las carreteras, ni de las aduanas, hasta en tanto nos den una certeza de que las cosas van a funcionar. Además, imagínese usted, es la regla número 1 de cualquier negociación. Le piden para negociar que levanten las medidas de fuerza a cambio de nada. Entonces, ¿por qué diablos las van a levantar a cambio de nada? Ese es el problema, porque además lo que están pidiendo son cuestiones que sí son negociables. No es la agenda de la coordinadora, no es la agenda de algunos grupos que pueden ser imposibles. Son demandas sociales, reivindicaciones sociales muy precisas, tanto de los transportistas como de los productores agropecuarios. Después de unas horas, representantes de agricultores y transportistas regresaron a la Secretaría de Gobernación, donde se encuentran en este momento. Pero por lo pronto, en este momento, los bloqueos, el paro nacional continúa y las aduanas
muchas de las aduanas del norte del país están cerradas, muchas carreteras siguen cerradas, muchos medios de transporte, incluso algunas líneas de trenes están bloqueadas y hay elementos para negociar. Hay elementos para negociar si las autoridades quisieran negociar. Pero ¿cómo van a negociar si la secretaria de Gobernación, después lo desmintió la presidenta, pero se tardó muchas horas en desmentirlo, les dice que bueno, que pueden negociar, pero que si no tienen las carpetas de investigación abiertas? O desalojas o te meto a la cárcel. Esa es la traducción. Es que eso es otra vez lo que hemos visto una y otra vez en estos últimos años, pero concretamente en este último año, donde se está amenazando a quien quiera que se ocurra a oponerse a lo que decida el régimen, con abrirles carpetas de investigación o con hacer leyes para censurarlos. Lo hemos visto contra sacerdotes, contra periodistas, contra campesinos. Y como bien dice Jorge, no es tan difícil negociar con los campesinos. Es decirles, a ver, les vamos a dar apoyos, les vamos a ayudar con los fertilizantes. Se cerró Financiera Rural. ¿Por qué era tan importante Financiera Rural? Porque les daba ciertos seguros. Por ejemplo, si se les quema la cosecha sobre todo los medianos agricultores, que son los que tienen que meter todo su dinero para sacar cosecha con cosecha, había ciertos seguros. Ahorita hay un cambio climático importante, no hay seguros que les protejan sus cosechas, hay crimen organizado que los está extorsionando. Se prohibió algunos fertilizantes que son fundamentales para que no tengan problema con la cosecha o no se les muera o que esta cosecha sea mucho más resistente. También hay tema con los transgénicos y estas semillas transgénicas hacen que las cosechas sean mucho más fuertes a ciertos cambios climáticos. Todo eso se les quitó. No hay ningún apoyo para los campesinos y bueno, no quieren que se manifiesten. Es una vergüenza lo que está pasando, pero además de todo, hasta que no tengamos una crisis alimentaria en este país, no van a hacer nada y estamos cerca de poderlo hacer porque los campesinos están hartos de poner dinero de su bolsa para no recibir nada a cambio. Y en otros temas, hoy se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hay distintos colectivos realizaron actividades y marcharon desde la glorieta de las mujeres que luchan hasta llegar al Zócalo capitalino. Esta vez su paso no fue impedido por las policías de la Ciudad de México. No fue una, sino varias marchas las que partieron de la glorieta de Amajac en Paseo de la Reforma desde el mediodía, donde cientos de mujeres protestaron en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Después de las 3 de la tarde, avanzó la mayoría de los contingentes rumbo al Zócalo de manera pacífica. Me preocupa que las mujeres de mi alrededor algún día ya no estén conmigo. Creo que eso es una de las cosas que más me preocupa. Algún día el imaginarme que una amiga, una maestra, mi hermana, una mujer de mi alrededor no esté conmigo, desaparezca. Participaron colectivas, madres buscadoras, grupos indígenas, sindicatos y trabajadoras de distintos sectores como doctoras. Nos unimos para defender a los derechos de nuestras pacientes y para denunciar que también en la medicina hay violencia machista. Claro que sí, dentro de la formación médica existe un currículum oculto en el cual pues evidentemente ocurren todo tipo de abusos, desde el que nos hagan trabajar demasiado, el que nos acosen, el que nos quiten el dinero, hasta violaciones dentro de los hospitales. También se unieron niñas y mujeres de la tercera edad, así como hombres familiares de alguna mujer cercana que fue víctima de la violencia. Hoy marcho por el asesinato de mi hija. Ella fue víctima de feminicidio el 20 de junio del 2020. Mi nombre es Mauricio Zabalza, papá de Fernanda. Bueno, yo ya llevo 5 años de lucha, pues exigiéndole a la Fiscalía de Barrientos pues que aclare el asesinato de mi hija, porque a pesar de que yo les he entregado pruebas de la persona que le dispara, yo ya tengo 3 amenazas de muerte y la Fiscalía pues aún no hace nada. En el trayecto hubo algunas pintas sobre las vallas metálicas. Varias estaban reforzadas con bloques de concreto detrás.
edificios públicos y comercios cercanos permanecieron protegidos con tablones. Un bloque de mujeres con discapacidad se integró al recorrido. En México, y la mayoría no tenemos acceso a educación, acceso a la justicia. En el Zócalo, madres buscadoras encendieron una pequeña fogata junto al asta bandera. La jornada concluyó con un mitin frente a Palacio Nacional, donde se instaló un templete. Según autoridades capitalinas, participaron al menos 1,000 personas y el saldo fue blanco. Para ADN Noticias, con información de Karen Ortega, Pablo Castorena y Diana Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Y hubo, como siempre, en este tipo de jornadas muchas promesas, muchos compromisos, muchas palabras, pero la realidad sigue siendo obstinada. La violencia contra las mujeres sigue presente en muchos sentidos y, además de todo, está creciendo. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, fecha que sigue visibilizando la normalización de actos que transgreden física y psicológicamente a las mujeres por razón de género. Me baña en gasolina y me quema. Me puso el cuchillo en el cuello, me cortó una parte del pelo. Él me pudo haber matado y no pasó nada. Como 4 años de la primera denuncia. ¿Y nada? Nada. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 9 meses del año, 4,488 mujeres perdieron la vida de forma violenta en México. Esta violación a los derechos humanos es una de las más extendidas y generalizadas del mundo y se da en todos los ámbitos, tanto en el público como en el privado. En México, la mayor incidencia de feminicidio se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 48 años, seguido por el de las adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, informó que en el último año recibió 146,682 reportes de violencia de género, de las cuales el 81% de estas llamadas de auxilio fueron realizadas por las propias víctimas. Los ministerios públicos, las unidades de género no están preparadas. Cuando acuden a hacer sus denuncias son siempre revictimizadas, siempre amedrentadas, siempre el consejo de decirles, pues mejor piénsalo porque no sabemos si se va a resolver. Durante 2025 en México se registraron en promedio 1.8 homicidios diarios, con un total de 444 casos reportados de enero a agosto. El Estado de México y Chihuahua son los estados con más casos. De acuerdo con datos recopilados por Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual, principalmente ejercida por parte de su pareja. Además, el 71% de las víctimas mundiales de la trata son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 son víctimas de explotación sexual. Pero los números ahí tienen una enorme cifra negra. ¿Por qué? Porque se contabilizan como feminicidios, los que el Ministerio Público decide encarpetar en esa categoría, pero los homicidios no se contabilizan como feminicidios y las desapariciones tampoco. Cuando uno suma desapariciones, homicidios, feminicidios, el nivel de la violencia contra las mujeres es mucho mayor y está creciendo en forma alarmante. Los grupos criminales en los últimos años, estos años de abrazos y no balazos, han crecido, han hecho crecer mucho la violencia contra mujeres. Hechos que antes no se daban, ahora se presentan cotidianamente. Uno de los delitos más graves en todo el tema de la violencia contra las mujeres y que ha crecido también en forma constante es el acoso sexual, el acoso en todos los ámbitos, desde el transporte hasta el trabajo, desde la escuela hasta la esfera digital. En al menos 2 ocasiones, Marlene fue acosada en las calles de la alcaldía Iztapalapa. Hoy siente miedo cuando sale de su casa para ir a trabajar. Siento así como insegura, ¿no? Sobre todo en la noche es donde abunda más delincuencia. A las chicas, ¿no? También hay acosamiento. Cristina vive en la colonia El Manto. Asegura que sujetos aprovechan la oscuridad para acechar a las mujeres.
Le molesta pagar impuestos y no contar con alumbrado público para sentirse más segura. No se compara lo que uno paga para lo que uno recibe. Por ejemplo, el alumbrado público, pues no. En muchos lados hay áreas donde sí hay alumbrado, pero en otras pasa uno a oscuras y la verdad siempre con el temor de que alguien le salga por ahí. Juana López es una joven cajera de supermercado. Hace unas semanas abordó el metro para llegar a su centro de trabajo. En el trayecto, sintió que un hombre se le acercaba. Lo hacía poco a poco hasta que finalmente estiró la mano y comenzó a tocarla. Asustada, bajó del vagón dispuesta a denunciar el acoso que acababa de sufrir. Casos como el de Juana se cuentan por miles en el transporte público de la capital del país. Solo que la cifra negra de mujeres que no denuncian parece ser interminable. La denuncia de Juana es una de las 122 carpetas de investigación por acoso sexual cometido en el metro y el metrobús de la capital entre enero de 2022 y julio de 2025, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución que detalla que las víctimas de este delito suelen ser mujeres de entre 14 y 64 años. Pero el acoso a las mujeres también se da en la esfera digital. Este 25 de noviembre, el INEGI dio a conocer cifras del módulo sobre ciberacoso 2024, que revelan que las mujeres en México enfrentan altos niveles de violencia digital, especialmente en actos de índole sexual y en agresiones cometidas por desconocidos. Según el instituto, el tipo de ciberacoso más frecuente en 2024 fue el contacto mediante identidades falsas, que afectó a 36% de las mujeres usuarias de Internet. En cuanto a los actos de carácter sexual, el 29% de las mujeres reportaron haber recibido insinuaciones o propuestas sexuales, mientras poco más del 27% dijeron haber recibido contenido sexual no solicitado. El INEGI señaló también que las mujeres registraron niveles altos de agresiones verbales y hostigamiento, debido a que 32.4% recibió mensajes ofensivos. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Y hace años cubrimos el tianguis de mujeres en la zona Triqui en Oaxaca. Ahí literalmente se venden mujeres, niñas, se intercambian por dinero, por animales, por latas de cerveza, y la práctica sigue existiendo hasta el día de hoy. La ven como usos y costumbres. La venta de mujeres en comunidades indígenas es una realidad, tanto como el embarazo infantil en las ciudades y en el campo, un problema que tienen que atender ya las autoridades. Lamentablemente, la venta de mujeres es parte de las tradiciones de las comunidades triquis, usos y costumbres que deben desaparecer debido a que es insostenible una práctica de ese tipo en la actualidad. En las comunidades triqui, las familias se encargan de ponerle precio a sus hijas. Cuando los hombres no tienen el dinero suficiente para adquirirlas, terminan pagando con trabajo. Si la niña es muy chica, poco sabe o puede con las labores del hogar y campo, es ahí cuando viene el maltrato. En la montaña y sierra de Guerrero, los padres de las menores de edad las cambian hasta por solo una vaca. No existen registros oficiales debido a que las autoridades locales disfrazan esta práctica como usos y costumbres de las comunidades. Pero ONGs estiman que más de 300,000 niñas han sido vendidas al mejor postor en Guerrero. Un reporte de 2021 señaló que hasta 3 de cada 10 niñas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas son vendidas bajo el pretexto de usos y costumbres. En esta práctica existe una colusión de regidores, padres de familia y líderes de comunidades que al final reciben dinero por la venta de niñas. En 2019 en Guerrero se firmó un acuerdo con alcaldes y comisarios que tiene connotación jurídica para prohibir esta práctica que atenta contra la dignidad de las niñas y adolescentes. Ese año a nivel nacional entraron en vigor de diversas reformas al Código Civil Federal para prohibir explícitamente el matrimonio infantil y adolescente. Guerrero no es el único estado con este problema. También ocurre en las comunidades indígenas de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Nayarit y las sierras de Jalisco, Durango y Zacatecas. La periodista Viviana Belsazo documentó la venta de niñas en las comunidades de los distritos de Putla, Juxtlahuaca y Tlaxiaco en Oaxaca. Las niñas no se venden a cualquiera. Existe un acuerdo en el cual el interesado platica con un señor de edad avanzada que es elegido por la comunidad
por representar la sabiduría, conocido como embajador. Este, a su vez, consulta al padre de la menor de edad para hacer el trato. Luego platican con una mujer que lee las cartas para pronosticar el futuro de la pareja. Si el resultado es bueno, se cierra el trato. Nunca se toma en cuenta la opinión de la futura esposa. La mayoría de las menores a las que casan tiene entre 11 y 14 años. En la mayoría de los casos, las jóvenes solo tienen por respuesta: estoy de acuerdo con la decisión de mi padre. Y bueno, contra esto hay discursos, hay algunas leyes, se toman iniciativas, pero la práctica persiste y nadie está dispuesto, aparentemente, a perseguirla. También hay persecución política contra mujeres. La alcaldesa de la Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, crítica del gobierno federal, denunció que está siendo investigada por la Fiscalía Capitalina, por el SAT, por otras instancias, tanto ella como sus familiares. Y es que está cometiendo un grave pecado político, no solo ser crítica del gobierno y de la corrupción, sino también crecer en las encuestas. Así lo denunció la propia Alessandra Rojo de la Vega. El video fue tomado del C5 de la Ciudad de México, que no sirve para perseguir delincuentes, pero ¿qué tal para perseguir políticamente a opositoras o a quien piensa distinto? ¿Saben qué es lo más triste? Que Morena quiere encontrar en este video de hace 3 años tomado del C5 excusas para enjuiciarme políticamente hoy. Están fabricando un juicio político, están montando pruebas para justificar una destitución, porque los votos no les alcanzaron para derrotarnos y las críticas que hacemos contra sus dirigentes vendidos al sistema corrupto les duelen en el alma. Pero no es la única. Escuche usted, si pensábamos que ya era deplorable Fernández Noroña, nada más y ni nada menos que este sujeto acusa a Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, de lucrar políticamente con la muerte de su esposo. Sin duda, Fernández Noroña es un tipo infame. La declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella, pues ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata. De ahí a que nos gane hay un mar de distancia. Pero es evidente que ya está en esa línea. Y que la derecha la va a apoyar con todo, porque requieren figuras fascistas que legitimen y que tengan además cierto respaldo popular. Porque lo demás es saliva. Lo demás es mentira. Lo más parecido a un fascista que hay en México es el señor Fernández Noroña. Ese sí es fascista. Es misógino, es corrupto, es un exhibicionista, es un hombre que miente descaradamente y es un hombre que tiene la desfachatez de acusar a una mujer que es una militante política, lo fue antes de estar casada con Carlos Manzo y lo es un mes después de que su esposo fue asesinado, hoy es la alcaldesa de Uruapan. Yo no sé si va a ser candidata a Michoacán o no, pero tiene todo el derecho a hacerlo. Decir que es una ambiciosa, que es una fascista, demuestra como ambicioso y fascista a este personaje. Y la pregunta es, ¿qué hace gente como Fernández Noroña en la política nacional? ¿Y por qué sigue teniendo espacios? ¿Y por qué fue hasta hace unas semanas presidente del Senado de México? Este hombre es un acosador profesional, es un acosador de mujeres, que además lo exhibe, ahí están sus fotos en redes sociales, sino que le pregunten a Lili Téllez. Ese es el tema, y nuevamente tenemos una situación donde los políticos profesionales son los que alimentan toda esa violencia, toda esa misoginia, todo eso que dicen que no queremos ver, lo alimentan con sus declaraciones cotidianamente. Sin duda. Y hablando de seguridad, las policías de Zacatecas y San Luis Potosí se acusan mutuamente de los 7 cuerpos que fueron arrojados en los límites de ambos estados. Por supuesto, nadie quiere que le crezcan las encuestas de asesinatos en sus estados. Bueno, esto es un horror de historia. Los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas acusan a los policías de la Guardia Civil de San Luis Potosí de participar en el traslado de los 7 cuerpos que encontraron debido a
que pocos metros del lugar había una patrulla potosina sin rotular y con manchas de sangre. El secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, ha informado que hay 4 de sus agentes detenidos y se colabora con las autoridades de Zacatecas para determinar el grado de participación de los oficiales estatales en este crimen. Hasta el momento hay 3 hombres y una mujer detenidos, todos elementos de seguridad de San Luis Potosí. El secretario de Seguridad potosino indica que los 4 agentes detenidos acudieron al lugar tras recibir un reporte ciudadano de auxilio. Es una historia que sin lugar a dudas no va a quedar aquí. Hay que esclarecer quiénes son esos 7 cuerpos, por qué fueron asesinados y por qué fueron arrojados. Y bueno, no simplemente preocuparse por la cifra, que ya de por sí es tremenda. ¿O no, Jorge? Es tremenda y además, ¿sabe qué? Esto es una práctica cotidiana. Y es una práctica cotidiana porque esas policías no solamente ejecutan personas y las arrojan en otros estados, suelen ser policías, instituciones a veces, muchas ocasiones elementos que están trabajando para el crimen organizado. Son sicarios del crimen organizado. Bueno, ahí están las cosas. Ya nos vamos, bonita noche, sueñe bonito y bueno, ¿qué creen? Que hoy es cumpleaños de nuestro adorado Mauricio García, que está, por supuesto, nuestro jefe de información, nuestro amigo, y bueno, lo queremos entrañablemente a Mauricio. Muchísimas felicidades de parte de todo el equipo, de todo personal. Muchas felicidades, Mauricio, muchas felicidades y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.